Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que se denomina proteinuria y daño renal. ¿Y cómo es que la presencia de proteínas en la orina a la larga nos puede llevar a lo que es un daño renal crónico y cómo va a producir esa lesión? Es interesante ya que siempre se utiliza como un marcador de daño renal, pero el día de hoy vamos a saber por qué se denomina como un daño renal. Bueno, haremos un pequeño recordatorio de lo que es la barrera de filtración glomerular. Este es un corte microscópico de lo que muestra perfectamente lo que es la barrera de filtración, con sus tres capas perfectamente diferenciadas, lo que es la capa endotelial, una membrana basal y una capa de epitelio denominada podocitos. Bueno, continuemos con esto, recordando que cualquier tipo de lesión que se presente aquí va a generarnos una alteración de la permeabilidad y que si tenemos una lesión, ya sea en el epitelio, en la membrana basal o en la fenestración endotelial, van a pasar moléculas que generalmente no deben de pasar. En este caso, recordemos que las proteínas generalmente no se filtran. Si hay una lesión aquí, las proteínas se van a comenzar a filtrar y van a comenzar a pasar hacia el espacio urinario y posteriormente hacia el epitelio tubular renal. Bueno, repasaremos algunos conceptos básicos y recordemos que la principal alteración es la pérdida de la selectividad de la barrera glomerular, como les mencionaba, que pasen sustancias que no tienen que pasar. La proteinuria es un fuerte valor predictivo en pacientes nefrópatas, es decir, que estén enfermos del riñón, y recordaremos que proteinuria se va a definir como la concentración o la presencia de proteínas en la orina de más de 300 miligramos por día. Siendo más específicos, cuando hablamos de una albuminuria, hablamos de la proteína que se llama albúmina y que es la proteína más importante, el marcador más importante de un daño renal. De todas las proteínas, cuando hablemos de albuminuria, estamos hablando de la proteína albúmina. Y sus cifras se denominan de esta manera. Cuando tenemos de 30 a 300 miligramos al día, hacemos una denominación de microalbuminuria. Y cuando hablamos de una presencia de más de 300 miligramos por día, estamos hablando de macroalbuminuria. Es decir, lo normal es que excretemos menos de 30 miligramos al día de albúmina. Y lo normal es que excretemos menos de 100 a 150 miligramos de proteínas totales al día. Bueno, ya entrando en materia propiamente dicho, aquí tenemos una imagen donde se muestra lo que es un esquema de la luz tubular, la célula epitelial próxima al renal con su respectivo borde de cepillo y y me voy a regresar un poco para recordar que si nosotros tenemos el paso de una sustancia, como por ejemplo proteínas, por alguna lesión en cualquiera de estas capas de la barrera de filtración, van a llegar aquí a lo que es la luz tubular. Por ejemplo, vemos en este caso la molécula llamada albúmina, moléculas de IgG, transferrinas y en este caso C3, que es una proteína que forma parte de la vía del complemento. Bueno, este, si nosotros tenemos constantemente esta filtración de proteínas por el daño que tenemos a nivel de la barrera glomerular, se va a generar este fenómeno. Digamos, la albúmina, que en este caso se encuentra aquí, se va a encontrar o se va a acoplar a algunos receptores que se encuentran aquí a nivel de lo que es la barrera del borde en cepillo del epitelio tubular. Este complejo, cuando se une la albúmina aquí, se va a denominar un supercomplejo que se denomina megalina y cubilina, los cuales van a permitir que la albúmina pase de la luz tubular adentro. Si se fijan, aquí la está jalando a través de esta llavecita, por hablar, por hablar en términos coloquiales, y lo mete al citoplasma de lo que es la célula tubular. Esto, que la albúmina se meta para acá dentro del citoplasma, va a estimular la secreción de una sustancia que se denomina factor nuclear kappa beta, que es un factor de transcripción y que va a generar que, que la célula comience a secretar sustancias como el RANTES, como el MSP1, como la fractalina y como la endotelina 1, que precisamente son sustancias proinflamatorias, es decir, que van a generar un fenómeno inflamatorio que no se tiene que presentar normalmente en el riñón. Tenemos la presencia de macrófagos, que son llamados
por estas sustancias que fueron sintetizadas secundariamente a la secreción de factor nuclear kappa beta, secundariamente a la presencia del complejo albúmina cubilina megalina adentro de la célula, es decir, es una cadena. Estos macrófagos generan un daño inflamatorio porque recordemos que aquí no debe de haber ese tipo de células. Por si fuera poco y comienzan a dañar a las células del epitelio tubular, van a generar o van a secretar los mismos macrófagos una sustancia que se va a denominar factor de crecimiento transformante beta 1, los cuales van a generarnos un fenómeno de fibrosis, ya que van a estimular a las células de los fibroblastos a que generen sustancias como colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, fibronectina, es decir, tenemos ya tanto un fenómeno inflamatorio como un fenómeno fibrótico, pues tremendamente dañino a este nivel del epitelio tubular. Esa es una de las vías en las cuales nosotros se tiene conocimiento de cómo se genera, cómo se comienza a generar la destrucción del epitelio tubular. Primero se destruye la célula por medio del complejo inflamatorio y después no hay una adecuada reparación porque hay un fenómeno de fibrosis secundario a los fibroblastos, secundario a la secreción del factor de crecimiento transformante beta. Y así es una gran cadena. Pondremos otro ejemplo de cómo la presencia de moléculas, proteínas del complemento también pueden generar lo que es un daño a nivel renal. Tenemos, digamos, de ejemplo, la proteína C3 del complemento que se va a acoplar al igual que la albúmina a su receptor, en este caso la enzima que se denomina C3 convertasa, que va a activar la vía del complemento hasta que se genere pues, el complejo C5b9, el cual pues obviamente el ya estar aquí, el estar aquí en este punto va a activar en este lugar lo que es el complejo de ataque a membrana, generándonos un nuevo fenómeno inflamatorio. Es decir, tenemos ese tipo de casos, otra vez. Y si por si acaso lo libra, tenemos que también, si no fuera suficiente ese fenómeno inflamatorio, en otros casos puede que la presencia de este fenómeno que les mencioné hace ratito induzca a lo que es una transformación de lo que es una célula epitelial, como es normalmente el epitelio tubular renal, en una célula mesenquimatosa, es decir, una célula del tejido conectivo, estimulando a lo que son los fibroblastos por medio de secreción de factor de crecimiento transformante beta, y va a generar lo que es el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 4. Es decir, es una cadena que se repite. Y es muy curioso e interesante realmente cómo es que se genera ese daño a nivel renal. Desafortunadamente, pues este es el proceso que siguen los pacientes y es por ello que se tiene que vigilar muy bien qué tanta proteína se está excretando a nivel renal. Afortunadamente se cuenta con los estudios clínicos de laboratorio para que se esté monitoreando continuamente los pacientes. Es por ello que disculpen, que es de especial importancia el mantener un buen control de lo que es la proteinuria, sobre todo en pacientes que en nuestro medio, digamos los diabéticos, padecen, para vigilar o para prevenir que lleguemos a lo que es una insuficiencia renal terminal, ya que es un marcador muy importante. Bueno, para concluir este video les comparto este artículo, la fuente bibliográfica de donde tomé la información, un artículo publicado por la Sociedad Americana de Nefrólogos, publicado en el año del 2006. Y de mi parte esto es todo. Muchas gracias.